Durante siglos, las regiones del sur de Estados Unidos han estado plagadas de historias de seres extraños que viajan al amparo de la oscuridad, atacando a cualquiera que encuentran sin miedo ni remordimientos. ¿Qué es lo que acecha en las sombras, a la espera de víctimas solitarias? Algunos de los críptidos más pintorescos de la cultura estadounidense tienen su origen en las historias transmitidas de generación en generación por las tribus nativas del país. Parece que los monstruos de la mitología nativa americana siguen caminando entre nosotros. Desde los pie grande que habitan en las montañas del noroeste del Pacífico, hasta los hombres lobo del Michigan rural. Los orígenes de cada una de estas entidades suelen presentar un alto componente de misticismo y tragedia, a menudo implicando a personajes humanos conflictivos que se transformaron en monstruos, ya fuera como resultado de brujerías malvadas, o de la participación en rituales a los que se sometieron voluntariamente. Y aunque muchos son de naturaleza malévola o asesina, pocos son tan inquietantes como los relatos sobre el caminante de la piel. Esta criatura especialmente peligrosa y engañosa fue mencionada por primera vez por los navajos, que la bautizaron como Nolglushi, que se traduce como el que camina a cuatro patas. El término describía a una bruja, o individuo siniestro, que había decidido renunciar a toda su humanidad participando en una ceremonia secreta. En ella se invocaban ciertos hechizos y cánticos, y culminaba con el asesinato voluntario de un ser querido. Tras consumir la carne de su víctima, el asesino perdía todo vestigio de bondad y razón, convirtiéndose en un monstruo insensible e implacable, decidido únicamente a cometer nuevos actos de asesinato y canibalismo. Este proceso impío también les otorgaba el poder no solo de controlar las acciones de otras criaturas depredadoras, sino también de transformarse en ellas a voluntad. Independientemente de si habían permanecido en su propia forma en descomposición, o habían elegido adoptar la forma de un animal, el Skinwalker poseía la capacidad de tomar el control de aquellos con los que se encontraba entrando a través de su mirada, desechando su propio cuerpo en el proceso y habitando el de la desafortunada víctima. Los Skinwalker eran descritos como sobrenaturalmente rápidos y poderosos, capaces de cubrir grandes distancias en poco tiempo, y de superar fácilmente a un ser humano. Cuando no estaban cazando presas vivas por el campo, estas viles entidades buscaban tumbas recién enterradas. Desenterraban cadáveres frescos y trituraban los huesos hasta convertirlos en polvo, que luego utilizaban para envenenar e incapacitar a futuras víctimas. Se decía que era relativamente fácil distinguir a los Skinwalker de otros depredadores, porque aunque eran capaces de imitar la forma física del animal elegido, seguían moviéndose de forma muy parecida a cuando eran un ser humano. Su piel colgaba de su esqueleto, como si llevara una prenda exterior. Sus ojos también emitían un brillo antinatural que podía verse acercándose a través de la oscuridad. Al igual que los vampiros de la cultura europea, un Skinwalker no podía entrar en una residencia a menos que hubiera sido invitado. En su lugar, recorrían las rutas de transporte y las carreteras que conectaban los asentamientos humanos, eligiendo pequeños grupos de viajeros, antes de retirarse a su escondite elegido. La única forma de matar de verdad a estas bestias era descubrirla y pronunciar su verdadero nombre humano, lo que provocaba su muerte en 3 días. El Skinwalker, según las historias recientes, ha sobrevivido a la adversidad de sus antepasados, y sigue siendo una gran amenaza para los habitantes de Estados Unidos. La Ruta 491 atraviesa los estados de Utah y Colorado, y termina en Nuevo México. Bautizada originalmente como Ruta 666, cuando se terminó de construir a mediados de la década de 1920, llegó a ganarse el desafortunado apodo de Autopista del Diablo. Tras el persistente hurto de sus emblemáticas señales de tráfico, y una serie de accidentes mortales, fue rebautizada con su número de referencia actual, decididamente menos dramático. Un tramo de esta emblemática carretera, que limita con la cercana Reserva Navajo, ha sido escenario de sucesos inexplicables y sobrenaturales. Una noche de verano, a mediados de la década de 1990, un par de patrulleros de carretera fueron enviados a registrar la zona. Los agentes recibieron la noticia de que un camionero se había sentido cansado mientras circulaba por la autopista esa noche, y se había detenido para dormir un poco. Poco después se despertó, al escuchar rasguños en la puerta del conductor. Cuando el camionero bajó la ventanilla y se asomó a la cabina para ver qué era lo que provocaba el ruido, una silueta surgió de entre las sombras. El conductor, aterrorizado,
vislumbró lo que parecía ser una figura oscura con una especie de máscara de Halloween, antes de dejarse llevar por el pánico y huir a gran velocidad. El testigo contó a la policía que había visto una figura corriendo tras su camión, iluminada por el resplandor rojo de sus luces traseras, al mirar por el espejo retrovisor. Cuando finalmente llegó a la ciudad más cercana y se detuvo, descubrió profundos arañazos y muescas, recién tallados en el metal de la puerta de la cabina. Los dos agentes, al final de la transmisión, se burlaron de la historia y estaban a punto de dar por terminada la búsqueda, cuando su coche patrulla fue impactado violentamente. Mientras el conductor pisaba instintivamente el acelerador, el agente que estaba a su lado se giró para ver un rostro espeluznante, que le miraba fijamente a través de la ventanilla. A medida que el vehículo policial se alejaba acelerando, el rostro de la ventanilla permanecía inmóvil, haciéndole creer que su cuerpo estaba aferrado al lateral del coche. Pero entonces los rasgos de pesadilla empezaron a desaparecer, y el agente se dio cuenta de que, en realidad, la criatura corría junto al vehículo en fuga, a una velocidad que debería haber sido imposible de alcanzar. Más tarde, de vuelta en su comisaría, los dos agentes coincidieron en que su atacante se había parecido a una anciana, con un cuerpo demacrado y de aspecto esquelético. Su piel era oscura, como si estuviera cubierta de una piel de animal, pero tenía un rostro pálido y sin pelo, que contrastaba de forma inquietante. Después de lo sucedido, ambos agentes decidieron evitar viajar por ese tramo de carretera en el futuro, siempre que fuera posible. Durante el verano de 2004, un mecánico llamado Steven Ferguson tuvo un escalofriante encuentro mientras trabajaba en el embalse de Dillon, en Colorado. El 13 de julio, Ferguson se encontraba trabajando hasta bien entrada la noche, después de un día ajetreado. El propietario del puerto deportivo de Frisco le había pedido que fuera a echar un vistazo a una de sus embarcaciones, que se averiaba de forma intermitente. Eran casi las 10 de la noche cuando llegó, y aunque el puerto deportivo estaba cerrado, el propietario había dejado las llaves de la lancha en la entrada. Encontró la embarcación en cuestión en el extremo del muelle principal, y deseoso de terminar su último trabajo del día y volver a casa, se puso manos a la obra de inmediato. En unos 10 minutos había diagnosticado la avería y estaba empezando la reparación, cuando de repente, vio a alguien en el muelle a su izquierda. No pudo ver de quién se trataba, ya que la luz con la que trabajaba era demasiado intensa. Solo pudo ver una silueta sobre el azul oscuro del cielo nocturno. Supuso que era el propietario del barco, que venía a comprobar que la reparación se estaba llevando a cabo, así que lo llamó por su nombre. «Señor Banks, ¿verdad?». La silueta no respondió y permaneció completamente inmóvil. Sintiéndose ligeramente inquieto, Ferguson volvió a hablar. «Escuche, sea quien sea, se supone que no debe estar aquí abajo. Esto es propiedad privada». De nuevo no hubo respuesta, pero tras una breve pausa, la figura dio de repente un paso adelante, y el mecánico pudo ver varios rasgos iluminados en el ambiente de su luz de trabajo. Tenía unos brazos extremadamente largos, en cuyos extremos había unas manos grotescamente grandes, y unos dedos largos y enjutos. La piel de la cara estaba arrugada y toda doblada, casi como si la figura llevara la cara de otra persona sobre la suya. Sus ropas eran desparejadas y desordenadas, como si llevara prendas de varias personas distintas. Sus movimientos eran espasmódicos e inestables, mientras avanzaba una vez más, esta vez bajando al barco. Ferguson cogió la llave inglesa más grande que tenía a mano, y le dijo al intruso que retrocediera, pero este siguió avanzando hasta que casi lo tenía encima. Lo golpeó con todas sus fuerzas, desequilibrándolo, antes de precipitarse hacia adelante y empujarlo por la borda. Lo que fuera desapareció con un chapoteo, mientras el mecánico saltaba al muelle y corría de vuelta a su camioneta, dejando atrás sus herramientas. Cuando volvió a recogerlas a la mañana siguiente, encontró la caja de herramientas exactamente donde la había dejado. No le habían quitado nada, pero la gorra de béisbol que llevaba, que se le había desprendido de la cabeza durante el alboroto, había desaparecido. Otro lugar que poco a poco se ha ido consagrando en la leyenda del Skinwalker es la ciudad de Flagstaff, en Arizona. Situada en los límites del Parque Nacional del Gran Cañón, se encuentra a solo 3 horas en coche del territorio de la nación Navajo, y ha sido escenario de múltiples avistamientos de supuesta actividad Skinwalker. Durante una de sus incursiones, la policía fue llamada a una granja rural aislada,
tras recibir un informe de que unos intrusos habían intentado entrar. Después de hablar con los propietarios, se supo que su hija se había despertado esa misma noche por un ruido extraño procedente del exterior. Al asomarse a la oscuridad por la ventana de su habitación, vio lo que parecían ser 3 lobos excepcionalmente grandes, congregados en un punto justo fuera del perímetro de la valla de madera de la propiedad. Los 3 animales eran mucho más grandes que cualquier otro lobo que hubiera visto antes, y todos parecían estar en malas condiciones, muy delgados y con el pelaje flojo. Mientras observaba, uno de los animales se levantó sobre sus patas traseras y dio un tímido zarpazo a la valla, produciendo el extraño sonido que la había perturbado. Al cabo de unos segundos, volvió a ponerse a 4 patas y, de repente, se levantó de nuevo y consiguió mantenerse en pie. Con los ojos desorbitados por el horror, la muchacha vio cómo los 2 animales que le acompañaban hacían lo mismo, hasta que los 3 se erguían, y parecían contemplar la barrera que tenían delante. Entonces avanzaron, extendiendo las patas delanteras como brazos humanos, y se aferraron a la valla de madera. Con una sensación nauseabunda en su interior, se dio cuenta de que intentaban trepar y saltar la valla. Pronto quedó claro que ninguna de las altas figuras podía hacerse con un asidero eficaz, y su intento cesó, pero en lugar de alejarse de la valla, los 3 lobos se acercaron de repente unos a otros. Fue entonces cuando la muchacha se percató de una nueva conmoción procedente de los animales, el sonido de hombres cantando a coro. Aterrorizada por las figuras que la miraban fijamente, y hablaban juntas en un idioma desconocido, la adolescente llamó a gritos a sus padres. Cuando su padre salió corriendo al porche con su rifle, alcanzó a ver 3 grandes figuras negras que se alejaban corriendo hacia la arboleda, antes de que pudiera disparar. Un registro del perímetro vallado no descubrió nada inusual, y los agentes que acudieron no tardaron en ponerse de nuevo en camino, pero el incidente había dejado una impresión duradera en los habitantes de la granja. Varios días después, ante la insistencia del padre de la niña, un anciano de la reserva navajo vino a inspeccionar el vallado. En voz baja, explicó que la familia había recibido la visita de 3 espíritus malignos, y que habían tenido suerte de sobrevivir al encuentro. En junio de 1987, Flagstaff y la leyenda del caminante de la piel se hicieron famosos a nivel nacional tras el asesinato de Sarah Saganitso, una trabajadora del hospital local. Había sido apuñalada repetidamente, y al parecer, su agresor le había arrancado el torso y la cara a mordiscos, por lo que resultó muy difícil identificar sus restos. Tras las investigaciones de la policía local, un profesor universitario llamado George Abney fue detenido y acusado del asesinato, y fue la atenuante ofrecida en el juicio por sus abogados defensores, lo que elevó el caso a nivel nacional. Abney había sido obligado a cometer el asesinato por voces extrañas, que le habían hablado mientras dormía, y le habían dicho que consumiera la carne de la víctima una vez cometido el hecho. Según la defensa, la presencia de una leña rota cerca del cadáver, y de tierra que al parecer había sido extraída de un cementerio cercano, eran pruebas de magia negra. Abney fue condenado por el crimen, pero fue puesto en libertad un año más tarde, cuando se admitió el recurso que había presentado. En un curioso giro del destino, miembros de la familia de Saganitso habían solicitado al juez su puesta en libertad, alegando que no creían que Abney fuera el verdadero asesino, y que había actuado bajo el control de otra persona. Los historiadores y comentaristas de la cultura nativa americana se apresuran a señalar que la mayoría de los encuentros históricos con entidades paranormales tienen su origen en el hecho de que los guerreros solían ir a la guerra, ataviados con pieles de animales sujetas a sus ropas. En el fragor de la batalla, los testigos confundían a sus enemigos con bestias de gran tamaño, que se movían de forma antinatural en comparación con los miembros normales de su especie. Del mismo modo, las historias de que estos individuos poseían una velocidad y resistencia sobrenaturales se atribuyen a los recuerdos de los supervivientes afectados por el trauma de haber sido cazados y perseguidos sin descanso por sus atacantes. Resulta intrigante, sin embargo, que el skinwalker comparta un gran número de características con entidades similares, encontradas en otras culturas de todo el mundo. El concepto de un ser humano que se convierte en maldito al consumir la carne de otro, es similar a los cuentos del Wendigo. La idea de que no pueden entrar en un hogar sin permiso, también se encuentra en el folclore de los vampiros de Europa del Este. Y la idea de que si son heridos en su forma animal, el daño permanece en su cuerpo humano, es idéntica a la descripción de la swan que se encuentra en Filipinas.
Son las similitudes en estas historias de todo el mundo, prueba de que existe otra especie siniestra que comparte este mundo con la humanidad. Una que siempre ha existido junto a los seres humanos, morando en las sombras pero siguiéndoles cuando la humanidad emigraba a nuevas tierras, asentándose cerca de sus comunidades. ¿O acaso hay algo mucho más profundo y psicológicamente arraigado, grabado en la psique humana, que genera el concepto de una criatura verdaderamente horripilante y aparentemente imparable, un monstruo que posee poderes y características que desafían cualquier creencia? Con el tiempo, es posible que los estados meridionales de Estados Unidos puedan darnos alguna pista sobre los orígenes y la existencia del Skinwalker. Hasta entonces, nuestro único consejo es que evite aventurarse en la noche si puede evitarlo.